Vale, no sé si Jonathan tiene algo que decir frente a ese tema. Hola, buenas Buenas tardes a todas tardes. y a todos. Aula libre, voy a pedir Gracias minutos de por publicar el la micrófono. espera. Vamos a esperar por ahí hasta las y 15 a ver quién más logra unirse. De todas maneras, recordarles que la sesión va a quedar grabada, pero que es Yo soy importante que docente, puedan asistir de manera presencial para pero que yo puedan fui hacer docente y voy a pedir el las certificado que preguntas. trabajé ahí. ¿Listo? Entonces me dijeron que en esa oficina me lo entregaban. Profe, yo como si algo hay servicio, pero de derecho y de historia. Sí, sí, esto es de derecho. De derecho. Y es el fondo y los que dan la vuelta. Pero ya sé dónde es la oficina. Gracias. Señor Fernando, ¿puede silenciar su micrófono? Gracias. Ahora, frente a este tema, tal vez de agroecología, a ver, no nos capricho míos, no es que yo diga o que yo mande, tampoco tiene que hablar directamente con nadie. La compañera Paula y mi persona, ambos somos descentralizadores de la zona y entre los dos coordinamos y acordamos que en vista de que el taller de la mesa no tenemos entrevistas, solo tenemos tomas de apoyo, pues en un solo video, de hecho, nosotros mismos redactamos el guión y lo enviamos en un mismo guión, en el mismo video, que era o se hiciera el reporte sobre la actividad de Soja Mozo de esta situación de apoyo y unas tomas de apoyo que pues, hasta el momento la compañera Paula no ha hecho que tal. Hasta que me lo escucho yo, ¿no? Tengo que ¿Y el irme. otro que es? ¿Qué? Es una sesión complementaria al diploma. Pues diles que ya se me ¿Tiene algo más que decirme? ¿Alguna pelea contra mí? Tengo el trauma, no sé. Eso para evitar los aplazos reportados. No tengo más bien para evitar sobrecargas de trabajo a los compañeros que están editando, para evitar sobrecargas de tiempo o de afán de sacarlos de hacerlo. Y según yo entiendo, organizativamente según el movimiento son los equipos determinados los que están a la dinámica de los sectores, los procesos de la horario y al revés. Entonces, bajo esa lógica y bajo esa postura, pues yo digo, nosotros como canal, como voy acá con la NARI, pues determinamos, decidimos, solicitamos que si se va a publicar, pues no se afane por ya iniciamos. Yo creo que en 4 o 5 minutos ya tienen hasta. ¿Y eso se ve bien? No, sí. ¿Para que nos tragamos una pechuga completa tú y yo? Yo no creo. ¿Mucho? Ay, Todo el mundo dice que este computador es una chimba y que no sé qué. No tiene ni entrada cable por internet. ¿no? Amiga, la más tranquila.
Hola a todos, buenas tardes. Gracias por la espera. El compañero eh, Diego está solucionando un temita técnico y ya empezamos. ¿Llegaron a casa? Sí. A mí le gusta el pollo crudo, ¿cierto? Sí, mi amor. Pues tampoco le vayas a dar un pedazote, ¿no? Pero sí. Listo, ya vamos a empezar. No alcanzo a llegar a la calle, me tocó tirar. Estoy a 2 cuadras, pero me tocó tirar calle por. Hola a todos. No hay sonido, por favor. Ponerle atención porque estamos pendientes de la clase y no hay cómo seguirla. Así que no hay por qué. Buenas tardes para todos y para todas. Nuevamente es un gusto saludarlos. Estábamos conectando a más estudiantes, se acaba de unir el último compañero y en ese mismo sentido estábamos como dándoles un poquito de espera a los compañeros que nos habían solicitado, esperarlos, valga la redundancia, para poder iniciar. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a esta sesión complementaria en el marco del Diplomado de Comunicación para la Vida Digna. Para mí es un gusto y casi que un honor, tanto para mí como para el equipo de la Organización de Comunicadores Populares, tener presente al profesor César Bolaño, el profesor César Bolaño, que es uno de quien ha auspiciado y ha desarrollado y uno de los precursores de la teoría de la economía política de la comunicación aquí en Latinoamérica. Son valiosos y muchísimos los aportes que el profesor ha desarrollado en función no solo de la comprensión de la teoría del desarrollo de la teoría de la economía política de la comunicación, la información y la cultura, sino también de las redes de investigación, también del ejercicio, que si bien se puede catalogar dentro de la praxis de los comunicadores populares y de la academia en sí, en relación con la comprensión de la comunicación como objeto de estudio, como objeto de investigación. Y bueno, creo que es necesario hablar un poco de la formación del profesor César Bolaño. El profesor César Bolaño es economista también, es uno de los máximos exponentes, como ya lo había dicho, en América Latina de la teoría de la economía política de la comunicación. Es profesor de la Universidad de Sergipe y fue presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, ALAIC. Ha sido el fundador y primer presidente de la Unión Latina de Economía Política, la Información, la Comunicación y la Cultura, ULEPIC. Además, es coordinador del Grupo de Trabajo de Economía Política, la Información, la Comunicación y la Cultura, junto con Daniela Monge. Sus actuales líneas de trabajo incluyen la economía política de Internet, la televisión brasileña, la comunicación, la cultura y el desarrollo. Al profesor César Bolaño lo hemos invitado a varios escenarios y tenemos la fortuna de poder contar con su apoyo en este diplomado en comunicación. Entonces, bueno, sin más preámbulos, buenas tardes, profe, ¿cómo está? No se le escucha. Profe, tiene silenciado el micrófono. Profe, el micrófono. Pues eso está en un doctorado. Es comunicador, tiene que saber la teoría. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, profesor, muchísimas gracias. Ok, perdón. Yo tuve un problemita aquí con con la organización porque yo pensaba que nuestra charla sería para mañana. Entonces tuve una live hasta
Ahora mismo acabé de salir de una y bueno, espero que todo marche bien ahora. Explícame un poco qué se pretende de mi participación en este momento, Juan. Listo, profe. Bueno, profe, como le comentaba, estamos en el marco del Diplomado en Comunicación para la Vida Digna. Ya hemos avanzado durante 3 sesiones y efectivamente, como lo hemos venido trabajando, pues el diplomado está en el marco de la teoría de la economía política de la comunicación, porque creemos que el pensamiento crítico, el marxismo y en este sentido la economía política de la comunicación, pues es el marco teórico que nos permite investigar las relaciones de la comunicación en América Latina y en Colombia. En ese sentido, hemos desarrollado este programa de estudio, tenemos varias sesiones complementarias, también nos va a acompañar Anderson dos Santos, nos va a acompañar de hoy en 8 días para hablar un poco de la comunicación y la cultura. Y su merced, pues digamos que la intención de hoy es nosotros la última sesión presencial que trabajamos con los estudiantes, pues sobre teorías de la comunicación. Y queríamos abordar el tema de la teoría de la economía política de la comunicación. Y pues, ¿quién más que su merced para poder darnos una explicación muy profunda sobre esta teoría? Bueno, teniendo en cuenta lo limitado del tiempo, pero básicamente es que nos permita comprender o acercarnos a la teoría de la economía política de la comunicación. Perfecto. Bueno, entonces yo voy empezando porque les voy a contando cosas y si me interrumpen a cualquier momento levantando cuestiones a ver si se encaja mejor en lo que ustedes están pensando, ¿no? Yo les cuento que va a salir ahora, por estas semanas, no sé, por estos días, un librito mío por CIESPAL sobre un poco ese tema, el tema de la comunicación, de los retos de la comunicación en América Latina. Yo lo escribí lo terminé en el 19, pero solo está saliendo ahora y ahí yo creo que va a ser distribuido ebook y ahí yo creo que de alguna manera propuesto los retos sobre los cuales hay que pensar en la perspectiva de una comunicación liberadora. Yo estaba muy influenciado a la época, fue en la época de la pandemia, un poquito antes, un poquito después, exactamente en ese momento, y en Brasil estábamos muy impactados por el avance de la extrema derecha en el país y bueno, era un momento también de evaluar lo que se había hecho y por dónde se podría ir. Yo diría que mi perspectiva central ahí, en el interior del debate sobre la comunicación y el cambio social, vamos a decir así, tenía mucho que ver con una crítica a la perspectiva de la izquierda latinoamericana que estuvo en el poder en aquellos años un poco anteriores, ¿no? De centrar su trabajo de comunicación en lo que en general se puede denominar el marketing político, ¿no? O sea, una acción muy relacionada a lo que hacen normalmente los medios de comunicación de masas. Y yo creo que ese es un problema bastante complicado
y que en Brasil mismo hasta el momento no se ha resuelto. O sea, pasamos por muchas cosas desde entonces, pero yo creo que estamos otra vez con un gobierno de centro izquierda, el presidente Lula, y yo creo que la perspectiva en relación a la comunicación no ha cambiado mucho, salvo por el hecho de que en este momento el tema de las plataformas digitales está muy movido y hay un debate, vamos a decir, sobre el tema, pero también muchas veces un debate equivocado sobre el significado y lo que se debe hacer. Bueno, lo que yo defendía en aquella situación era menos la idea de una prensa en el sentido que en Brasil es muy común, es una perspectiva teórica de los estudios de periodismo, de la prensa como una nueva forma de conocimiento y como algo apartado, desde mi punto de vista, apartado de las luchas sociales. Y lo que yo defendía alternativamente era la necesidad de pensar la prensa en el sentido de que Lenin lo hacía en sus primeros trabajos sobre el tema, o sea, la prensa, la organización de la comunicación popular como una forma de organización de la clase trabajadora y de su partido político con el objetivo de producir la revolución. Entonces, esa era una perspectiva que, si lo vamos a comparar con por lo que pasamos en este momento, es decir, sería como pensar las nuevas formas de comunicación, ¿no? La nueva estructura global de los sistemas de comunicación desde el punto de vista de la comunicación popular y alternativa. Esa sería básicamente la entrada que yo daría a esa discusión. Entonces, no se trata tanto de un problema técnico, aunque la técnica es algo fundamental, sino de una cuestión política y de comprensión de lo que sea la lucha de clases y la comunicación en el interior de la lucha de clases. O sea, ahora, por ejemplo, se discute mucho el tema de aquí se dice, no sé si en otros países latinoamericanos también, la desinformación. Yo hago un cuestionamiento de ese concepto. Yo creo que lo que existe no es propiamente desinformación como un fenómeno nuevo, ¿no? Que estaría maculando una información pura que existiera anteriormente y que sería aquella comunicación, aquí se llama profesional, de los profesionales justamente de los grandes medios de comunicación de masas. Entonces yo creo que no, yo tengo toda una teoría de la comunicación que ustedes tal vez conozcan en mi libro principal, Industria Cultural, Información y Capitalismo, en que yo comienzo justamente diciendo que la información es información de clase desde el principio. La información dentro de un sistema capitalista como es el nuestro. No estoy hablando de generalidades, estamos hablando de lo que nos sirve para entender nuestro mundo, nuestro presente. Entonces, la información tiene siempre un interés de clase involucrado. Y el interés de la clase trabajadora es la información verdadera.
Entonces, esta es una vieja discusión. La verdad existe y juega a favor de la clase trabajadora. Lo que pasa es que para justificar un sistema de explotación como es el capitalismo, es necesario construir una narrativa distinta de lo que es la realidad de explotación y de dominación del sistema. Entonces, toda comunicación profesional, capitalista, tiene por función enmascarar la realidad, la verdadera realidad de explotación y de dominación del sistema productivo. A eso sirve. O sea, es crear una narrativa distinta de la realidad. La función, sea de la comunicación, sea de la ciencia crítica, es desenmascarar, mostrar lo que existe por detrás de las apariencias. Bueno, este es el proyecto de la crítica de la economía política de Marx desde su principio. Demostrar que el sistema no es un sistema de individuos iguales y libres que se encuentran en el mercado y que intercambian sus productos de acuerdo con una ley de la equivalencia que hace con que todos sean iguales y todo esté bien. Marx va a mostrar que esto es una media verdad. ¿Por qué? Porque esto muestra solamente la apariencia de las relaciones de competencia y de las relaciones de intercambio en el mercado, mientras que en el proceso productivo es donde la verdadera realidad del sistema se muestra, ¿no? Porque en el proceso productivo no hay igualdad entre los individuos. El trabajador vende su fuerza de trabajo y a partir de ese momento es obligado a entregar su fuerza de trabajo, o sea, su cuerpo físico, en un proceso de producción que va a generar una riqueza que no le pertenece, que pertenece al que compró previamente su fuerza de trabajo. Sí, claro. Y esto hace con que la idea de igualdad no sea más que una apariencia fácilmente aclarada por el análisis que hace Marx en su obra. Asimismo, la igualdad, la libertad, el trabajador no tiene ninguna libertad para trabajar o no trabajar, esto lo define el capital, porque él necesita un trabajo para poder sobrevivir, porque además de libre es pobre. Son las dos condiciones para la existencia de una clase obrera en el capitalismo: que sea libre y que sea pobre. Entonces, esta pobreza lo obliga a vender su fuerza de trabajo. Puede escoger en algunos momentos a un capitalista o a otro para venderla, pero en este momento en que vivimos, precisamente lo que ocurre es que el capital no ofrece las posibilidades de trabajo para la mayoría de la población trabajadora en función de la crisis por la que el sistema está pasando. Entonces, esta es la perspectiva, vamos a decir, más general, ¿no? de los desarrollos teóricos que he venido haciendo, y donde se puede observar que el tema de la comunicación está profundamente de la economía, de las relaciones de producción y de las formas de dominación del capital sobre el trabajador y con eso sobre el conjunto de la sociedad.
Entonces hay que entender la comunicación en esa perspectiva y en ese sentido una comunicación rebelde, vamos a decir, es una comunicación que no pasa necesariamente por los mecanismos y por las formas que son definidas por la estructura global de los medios, de los grandes medios de comunicación. Es necesario que la clase trabajadora, los movimientos sociales, el pensamiento crítico en general busque formas de comunicación que propias, internas, podemos decir, al mundo de la vida, para utilizar una expresión habermasiana, ¿no? O sea, interna a las relaciones comunitarias y a las relaciones entre los elementos de las clases populares y de la clase trabajadora en general. Entonces, ese es un poco el sentido de lo que yo iba proponiendo en este libro que está para ser publicado por estos días. He recibido las pruebas ayer y que seguramente circulará, está en español además, y que seguramente circulará entre ustedes. Yo les haré llegar a través de Juan Diego y creo que ahí tenemos muchos temas interesantes para analizar. Mi propuesta es pensar la comunicación en la perspectiva de la clase trabajadora y en la perspectiva crítica anticapitalista. Ese es el sentido general de la obra que yo estoy desarrollando ya hace muchos años. Y bueno, Juan, ¿qué me dices? Profe, muchas gracias por ese contexto y por la publicación que nos hará llegar. Esperamos también poderla socializar en el espacio del diplomado. Sería importante de pronto, profe, que nos pudiese comentar un poco de la historia de la teoría de la economía política y cómo fue que esta empezó a desarrollarse, a fortalecerse, pero también me gustaría, y eso lo vimos la sesión pasada, que pudiese explicarnos por qué hubo un interés también en la producción de conocimiento que se centró solamente en el mensaje o en el medio o en las audiencias y dejó de lado las relaciones de propiedad alrededor de los medios de comunicación. ¿Por qué el conocimiento científico, por qué la investigación giró un poco al tema de las narrativas y descuidó las relaciones de propiedad? Si eso tiene algún sentido también de disputa política en términos de lo académico. Sí, bueno, sobre la historia de la economía política, yo les recomiendo la antología que nosotros hemos producido en el marco de nuestro grupo de economía política de Claxo. En la presentación del libro yo hago un recorrido sobre esa historia que yo creo que está bastante, bueno, está buena de acuerdo con mi propia comprensión del fenómeno. Lo que yo insisto en decir respecto a eso es que nosotros estamos hablando de una economía política de la comunicación latinoamericana. En América Latina hubo un determinado desarrollo en una determinada época, que es distinto de lo que ocurrió en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia y en otros países, donde también se desarrolló una economía política de la comunicación. Hay relatos
que van a decir que había una economía política norteamericana, inglesa y que nosotros vinimos después. Ese relato es equivocado. Ese es mi punto central. Porque si vas a analizar... Tenemos 19 personas conectadas. En realidad son 16. Independiente en diferentes áreas, en México, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en un determinado momento, por toda América Latina había tendencias de análisis en esa perspectiva. Ustedes verán que en todos los casos lo que hay es fundamentalmente una crítica a los estudios latinoamericanos anteriores. Es como una evolución del pensamiento social y del pensamiento comunicacional latinoamericano que en un determinado momento hace con que algunos autores digan, bueno, es necesario volver a Marx y a los fundamentos de la lectura del Capital para entender el problema de la comunicación. Esto surge en el interior mismo del debate que comienza en América Latina a mediados del siglo XX, vamos a decir, por poner un marco, ¿no? A partir de lo que se llama el estructuralismo histórico latinoamericano, que surge en la economía, con la escuela de la CEPAL, después vienen los... La escuela de la CEPAL. ¿no? Se desarrolla toda una perspectiva que se ha conocido, bueno, en el campo de la comunicación voy a decir como 2 o 3 perspectivas anteriores que son fundamentales. Una centrada en el tema del desarrollo, ¿no? De comunicación y desarrollo, que es una tendencia muy fuerte del pensamiento latinoamericano. Otra en las teorías de la dependencia y del imperialismo cultural, que ya aparecen como una especie de contrapunto de la primera, ¿no? Y que es, vamos a decir, la escuela crítica más importante en el momento en que surge la economía política de la comunicación. La economía política de la comunicación surge como una especie de crítica interna de las perspectivas críticas latinoamericanas anteriores, en un momento en que las perspectivas de cambio social estaban muy duras, en que las derechas y los milicos y etcétera estaban haciéndose con el poder, y había la necesidad de hacer una especie de autocrítica del pensamiento latinoamericano y en un sentido decir, bueno, tenemos que volver a los fundamentos del pensamiento marxista para entender mejor esta situación, más allá de las influencias populistas y de las influencias del nacionalismo burgués anterior, etc. Entonces es un grupo grande de personas que se va a interesar más que por Lenin, por Marx, más que por la política, por la economía, o por la economía política, ¿no? Entonces, dar una vuelta a este debate en un sentido más radical. Bueno, en este mismo momento es cuando surgen los llamados estudios culturales latinoamericanos, por influencia de los estudios culturales
ingleses, que son también una escuela importante y en sus principios también una escuela marxista, no tanto los latinoamericanos. Aquí la crítica que la escuela de los estudios culturales latinoamericanos va a hacer en relación al pensamiento crítico latinoamericano anterior es una crítica externa, es una crítica no marxista, es una crítica que tiene una raíz en la antropología y una raíz en las teorías del lenguaje, de las narrativas y etc. Yo creo que esa es la relación que está puesta en la pregunta que tú me has hecho en segundo lugar aquí, ¿no? Entonces nosotros tuvimos todo un momento que fue el momento en que se desarrolló con más fuerza el pensamiento postmoderno, ¿no? En que los estudios marxistas de la comunicación van a estar básicamente muy arrinconados en el interior de las ciencias de la comunicación, donde prevalecen los enfoques tradicionales y, como perspectiva más o menos crítica, los estudios culturales latinoamericanos, pero que sufren desde muy temprano una desviación en relación al pensamiento postmoderno, ¿no? Que es un pensamiento que se desarrolla también a la sombra del neoliberalismo, ¿no? Entonces, no estoy aquí para hacer la crítica de la otra escuela, pero para dejar claro que la economía política de la comunicación latinoamericana, tal como yo la veo, ¿no? Es una forma de resistencia intelectual al neoliberalismo, al contrario del posmodernismo que acaba adhiriendo completamente a la perspectiva neoliberal, aunque aparentemente diga lo contrario. Pero si tomas, por ejemplo, el optimismo con que el concepto de globalización fue adoptado en la comunicación, se nota la diferencia. Nosotros nunca hemos entendido la globalización sino como una forma nueva de organización del capital monopolista y del imperialismo. No, eso es la globalización. Mientras que en otros sectores la globalización era vista como una especie de internacionalismo, como un mundo o sea, de manera muy poco crítica. Entonces, yo digo, esa es la diferencia entre entre esas dos perspectivas que están en la raíz de los años 90 y de cierta forma hasta hoy. Porque si bien ya casi no se ve gente que se defina como postmoderna, ustedes verán que los fundamentos del postmodernismo están presentes en muchas de las teorías con las que nosotros nos defrontamos, incluso yo creo que de manera, me parece, bastante hegemónica en el interior de los llamados estudios decoloniales, que son los... es la nueva escuela con la que nosotros estamos tratando de dialogar en este momento. ¿Qué te parece, Juan? Seguimos. Sí, profe, exactamente, coincidimos pues totalmente. Nuestra preocupación también como organización de comunicadores populares es que estas tendencias postmodernas y estas ramificaciones del culturalismo, que terminaron luego muy alejadas del marxismo, terminaron siendo la corriente hegemónica con la que se forma en las facultades de comunicación, en toda Latinoamérica y sobre todo en Colombia, donde el marxismo fue prácticamente prohibido, vetado. Entonces,
Producto de todo ello, es claro el análisis de que las facultades de comunicación en Colombia no tienen una materia que se denomine marxismo y comunicación o economía política de la comunicación, porque fue una tendencia pues bastante estigmatizada, de hecho. Una de nuestras disputas es precisamente ingresar a estos espacios de academia y dar a conocer la comunicación y su necesidad de comprenderla desde el campo de la economía política. Y quisiéramos en este sentido que su merced nos diera tal vez algunas pistas de por qué es fundamental entender desde el marxismo y desde la economía política de la comunicación a la comunicación, cómo se ve ese engranaje tal vez entre la financiarización y la comunicación o la construcción de conglomerados mediáticos en Latinoamérica. ¿Cómo podemos observar a través de esas categorías y a través de las herramientas que nos ofrece la teoría de la economía política de la comunicación, cómo podemos observar el mismo campo de la comunicación? Bueno, la comunicación es un instrumento de poder. La comunicación de masas, ¿no? Es un fenómeno que surge con el siglo XX. Eso está bien analizado por diferentes autores, desde los frankfurtianos y la economía política de la comunicación. Tiene una visión bastante clara al respecto. Yo mismo, en mi libro más conocido, principal, he desarrollado todo el significado de esto en términos de transición de un tipo de capitalismo concurrencial del siglo XIX al capitalismo monopolista, y en el interior del capitalismo monopolista, a partir de la posguerra, la constitución de un sistema global de cultura muy característico y muy concentrado, muy centralizado, de poder esta condición que es propia del capitalismo del siglo XX. O sea, el capitalismo acaba por constituir una sociedad de masas y la construcción de esa sociedad de masas exige una forma de mediación social en que uno tiene, por un lado, los poderes del capital y del Estado, permiten comunicarse por diferentes motivos, ¿no? Sea por publicidad, sea por propaganda, pero de todas formas son la comunicación aparece como una instancia de poder, una instancia de mediación a servicio de las grandes estructuras de poder y de poder económico y político a nivel nacional e internacional. Esto es lo que caracteriza a la industria cultural. No voy a entrar en los detalles, que es algo que, bueno, ustedes conocen. Lo que nosotros estamos viendo en este momento, ya desde el final del siglo XX, nosotros estamos analizando en mi grupo, los conceptos. Yo he producido varias cosas en ese sentido. La versión en español y en inglés de mi libro principal ya tiene un capítulo entero sobre la economía de Internet que yo agregué. Estamos viendo una transición a un nuevo sistema global de cultura, pero este fundamento que yo les dije no cambia. Vivimos más o menos una situación semejante, ¿no? Las estructuras de poder que necesitan una estructura de mediación que antes era la vieja industria cultural y ahora sigue siendo la vieja industria cultural subsumida
en una estructura más amplia de mediación, como sería la economía de Internet, ¿no? Que en este momento, años 20 del siglo XXI, está totalmente dominada por el fenómeno de las llamadas plataformas digitales. O sea, hay que entender el paso de una cosa a otra, ¿no? Por ejemplo, hay una reducción del poder de los estados nacionales en esto, por ejemplo, en la regulación de los sistemas de telecomunicaciones, en la regulación de los sistemas de radiodifusión, de televisión y radio que existía anteriormente, y una centralización del poder regulatorio en 5 o 6 empresas norteamericanas que controlan todo el sistema de mediación social, ¿no? Las llamadas Big Five, con poquísimas excepciones, ¿no? Como en el caso de unas plataformas chinas que están disputando mercado, y bueno, de todas formas, es un oligopolio global, extremadamente centralizado, ¿no? En que, bueno, no es un problema meramente económico, es un problema de economía política en su sentido más amplio, de dominación ideológica también. O sea, esta estructura de medios traduce una estructura de poder económico y de poder político que lo sostiene. Este es el tema que nosotros tenemos que estudiar en este momento. Porque en el paso de una situación a otra, el Estado Nacional perdió poder de regulación. El concepto de soberanía nacional, que era muy importante a la época, en los años 70, 80, desapareció con la privatización de las telecomunicaciones. La capacidad que tiene, por ejemplo, el pueblo brasileño de presionar por la democratización de la comunicación se reduce porque el Estado brasileño no tiene ningún poder sobre Google, Facebook y etcétera, que son empresas extranjeras pero controlan toda la economía política de Internet en el interior del país. Las burguesías nacionales no se importan con esto porque hay una relación muy fuerte de ellas. Por ejemplo, las burguesías nacionales son las que siguen controlando los sistemas de prensa, televisión, radio, etc. Están totalmente vinculadas a una estructura internacional que define lo que nosotros podemos y no podemos ver, lo que nosotros podemos y no podemos saber. Y los medios, los nuevos medios, llevan consigo esta imposición, pero lleva consigo también una contradicción. La contradicción nueva es que el mecanismo de funcionamiento del nuevo sistema, por sus propias características y necesidades en términos de economía, exigen una importante interactividad. Interactividad era algo que el sistema de radiodifusión técnicamente permitía, pero que era técnicamente desconectado para que no hubiera, en el momento de la comunicación de masas de la segunda mitad del siglo XX. En este momento ya no es posible porque la interactividad es una necesidad del mismo sistema, es una necesidad del mercado publicitario, es una necesidad de los grupos políticos que están en la disputa por el poder a través de mecanismos también publicitarios. Entonces, la interactividad es un problema porque a través de la interactividad
a nivel horizontal, por ejemplo, se pueden organizar colectivos antisistémicos. Entonces, esa es la situación en que nosotros nos encontramos. El problema es que, bueno, ahí ya es otra discusión que deberíamos tener en otro momento, pero debido al poder económico, ¿no?, que tiene sus preferencias y que facilita la vida de ciertos grupos y no de otros, y debido también a las gravísimas deficiencias de la izquierda institucional a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX hasta hoy, y a los vicios que ella conlleva, pues los grupos que se organizan y que tienen una posición antisistémica más consecuente son los grupos justamente de la extrema derecha, que aparecen justamente en un momento que es el momento en que el capital monopolista, al capital monopolista le sirven mucho, que es el momento de crisis que nosotros vivimos. O sea, en ese momento justamente la izquierda institucional no se pone como una fuerza antisistémica y anticapitalista. Se propone como una especie de defensora de la institucionalidad capitalista que ella misma ayudó a construir a lo largo del periodo neoliberal. Entonces, las potencialidades críticas, revolucionarias de los nuevos medios están como paralizadas por falta de una conciencia política y de una acción coordinadora de una izquierda que ya no se presenta más básicamente como izquierda, sino como una especie de centro-izquierda, neoliberal en parte, ¿no?, de un neoliberalismo un poco rebajado, pero neoliberalismo aún, ¿no? Entonces, esta es la situación que exige la crítica radical del punto de vista de la clase trabajadora y de los movimientos sociales. No sé si salí un poco del tema, pero creo que llegué en un punto en que se puede cerrar un poco la discusión, pensando un poco el tema de la praxis, ¿no? Sí, bueno, ahorita vamos a abrirle más adelante el espacio a quienes quieran desarrollar alguna pregunta. A mí efectivamente el tema de la praxis creo que es muy, muy importante. Las facultades de comunicación producen comunicadores que tal vez están atrapados entre las herramientas tecnológicas y entre las herramientas de la producción de la comunicación y los llamados discursos de la neutralidad. Entonces están ahí atrapados y es el componente, es la base, es la fuerza de trabajo que permite la producción del material comunicativo, por una parte, y por la otra parte también entender cómo los comunicadores populares, un poco más cercanos a la organización social, un poco más cercanos al movimiento social, a veces también limitan la comunicación a simplemente un instrumento y no lo entienden como un problema social complejo, económico, y creo que ahí hay una brecha que tenemos que ir cerrando entre investigadores por un lado, entre facultades de comunicación por el otro y entre comunicadores populares también, para hacer praxis. Entonces quería de pronto que su merced nos pudiese acotar cómo ve ese panorama, pero creo que ya le venía dando su merced algunas puntadas de precisamente de la izquierda. Acá también en Colombia se ha venido hablando de la ley de medios, que también me parece a mí una figura muy limitada. Sí, para nosotros como organización de comunicadores populares, la ley de medios propone una supuesta democratización
vía institucional, pero poco habla de la organización de los trabajadores de la comunicación, poco habla del problema estructural del asunto. Entonces, bueno, quería preguntarle si quiere hablar algo más de la praxis comunicativa y de esa brecha, y dos, de cómo ve las propuestas en Latinoamérica y sus límites en este momento. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices respecto a este tema de la comunicación popular, ¿no? Porque de hecho lo que yo estaba diciendo es justamente eso. La perspectiva institucionalista de la izquierda durante tanto tiempo, ¿no? Crea como que una cultura y una especie de vicio en tratar de resolver los problemas a través de cambios legales, pero los cambios legales, una nueva ley o lo que sea, no representa más que la sistematización de un acuerdo previo. Acuerdo quiero decir, acuerdo que representa una correlación de fuerzas. Entonces, si la correlación de fuerzas está a favor de un lado, ese lado predomina. Si está a favor de otro, la ley no cambia la correlación de fuerzas. Por lo general, puede ayudar. Es posible que se creen instrumentos, pero para que esos instrumentos legales vengan a funcionar en favor de la clase trabajadora, es necesario que haya movimiento social que lo respalde. Entonces, la creencia en cambios legislativos es un problema de una izquierda que no ve más que esto en frente suyo. Entonces, yo creo que ese es un problema. La universidad es algo semejante, porque produce trabajadores intelectuales para el mercado y produce aquello que el mercado exige, aquello que el mercado solicita. Entonces, el hecho de que la formación es excesivamente técnica y excesivamente no crítica es absolutamente natural, forma parte de la estructura. Lo complejo sería salirse de eso, pero salirse de eso debería ser por demanda de la misma sociedad. Y la misma sociedad está involucrada también en el sistema político estructurado tal como fue durante todas estas décadas, que no ve la posibilidad de un cambio radical de esa estructura. Esto cambia con la crisis. Entonces, con la crisis hay posibilidad de un rápido proceso de concientización y el desarrollo de propuestas de transformación radical. El problema es que en este momento, quien está al frente con las propuestas de transformación radical no es la izquierda. Es necesario que la izquierda se convenza de esto y que sirva como un instrumento a la clase trabajadora para un cambio significativo, positivo en la estructura social. Esto no está, a mi juicio, esto no está nada claro en las perspectivas de izquierda que nosotros hemos visto, sea en América Latina, sea en Europa, sea en Estados Unidos. Lo que yo veo es algo muy, es una confusión, un caos bastante grande y
Porque mira, el momento en que nosotros estamos es un momento de ya 50 años o más de derrotas recurrentes de la clase trabajadora, sea con la implantación del neoliberalismo, sea con la reestructuración productiva que ha creado una masa de trabajo sin empleo brutal. Una masa Entonces, la situación de es trabajo el sin punto empleo. más bajo al que podríamos llegar. Y nosotros muchas veces estamos discutiendo temas que no abordan la cuestión central de este proceso. Entonces, la praxis, yo no sé, no voy a saber responder, pero bueno, hay un aspecto interesante. El trabajo del comunicador como el trabajo del actor es un trabajo de mediación. Y otra mediación debe ser posible. Y esa otra mediación es la que hay que construir. No se trata simplemente de defender la profesionalidad, sino que se trata de transferir a las masas el conocimiento que nosotros tenemos, que nosotros podemos compartir y aprender juntos. Yo doy el ejemplo del actor que yo también cité en el libro, ese que va a salir, porque es un ejemplo donde hubo y hay un movimiento muy fuerte de teatro del oprimido. Entonces, donde se puede imaginar el trabajo de mediación como un trabajo de mediación para la transformación social a partir de los intereses, no de los sectores de poder, sino a partir de los intereses del poder popular que se vaya construyendo. Entonces, el periodista tiene que entenderse un poco en ese sentido. Si tú te formas periodista y vas a trabajar en un gran medio de comunicación, qué sé yo, la CNN, la Globo, o qué sé yo, seguramente tendrás que adaptarte o estás de acuerdo con la visión de mundo y con las estrategias de comunicación de tus patrones. Si buscas otra cosa, la vida va a ser más difícil y la lucha más complicada. Tienes que estar al lado de los movimientos, al lado de la clase, que es la única que puede promover una transformación real en la sociedad. Eso hay que tener claro, ¿no? Bueno, no sé, lo dejo por ahí. Profe, bueno, le voy a socializar dos preguntas que me han venido haciendo por interno, pero entonces también quiero que, mientras que su merced de pronto nos da algunas puntadas para ilustrarnos respecto al tema, también quisiera que vayan levantando la manito y yo voy dando orden por chat para que quienes quieran preguntar lo puedan desarrollar. Las preguntas que me han socializado es, bueno, en relación a la teoría del valor y la comunicación. Entonces, hay una Bueno, perspectiva. Dime. te cuento que tenemos poco tiempo porque mi batería se va a acabar. Entonces, vamos a dar un techo. Bueno, sí, La teoría del valor es una cosa bastante compleja para ser analizada. En tan poco tiempo y con poca... yo te puedo decir que hay una confusión muy grande en ese sentido en el debate sobre las plataformas digitales, que es el debate que yo estoy llevando en ese momento. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de una economía de datos, yo diría, ¿pero qué es un dato?
Un dato es algo que no tiene ningún valor. ¿Cómo se constituye una economía de datos? Por ejemplo, Brasil tiene 240 millones de habitantes. Este es un dato. Este es un dato importante, es un dato importante. Qué sé yo, Paraguay tiene 10 millones de habitantes. Es otro dato. Es un dato, es importante. Se puede comparar. Pero ¿qué valor tiene ese dato? Valor económico. ¿Cuánto de trabajo producido? No tiene nada. Entonces decir, bueno, las plataformas digitales coleccionan datos personales de millones de individuos y utilizan esos datos. Bueno, ¿para qué? Publicidad. ¿Para qué más? Bueno, habría que analizar caso a caso, porque el dato en sí mismo no tiene valor ninguno. ¿En qué proceso productivo de valor participa precisamente? ¿De qué datos específicamente estamos hablando? Entonces, cuando se habla de una economía de datos en general, estamos hablando puramente de capital ficticio. Es un capital ficticio. ¿Qué tengo yo? Un banco de datos. Ahora se están creando las posibilidades de que cada uno venda sus datos. Un mercado de datos. O sea, esto no tiene nada que ver con la producción de valor efectivo. Esto tiene que ver con el casino global en que el capitalismo se está transformando. Es una prueba más de la crisis terminal en que el sistema vive. Ahora, yo no les puedo explicar esto en 5 minutos. Ahí sí, habría necesidad de curso y presencial y leer bibliografía, porque esto es una discusión que está en construcción todavía. La otra. Profe, por esa misma vía, la audiencia como mercancía, sé que nos podría plantear en relación con esa dupla que mencionan entre la relación entre el consumidor y el consumidor como mercancía. No, la audiencia es una mercancía creada por los trabajadores yo lo definí en relación a la vieja industria cultural, por la televisión es más fácil. Entonces, se recupera la atención de un determinado grupo de personas y esto forma una audiencia que el medio de comunicación vende a los anunciantes, ¿no? Y esta es la mercancía que ellos venden en un mercado intercapitalista. El anunciante va a utilizar esta mercancía audiencia para hacer su publicidad. Estos mecanismos fueron súper desarrollados ahora con la Internet, con las plataformas digitales, porque además de los simples datos sobre la audiencia, ¿no? Es posible vender la conexión directamente con el individuo. Entonces, en ese sentido, hay una mercancía, pero es una mercancía que es producida por los trabajadores del sector, de la industria cultural, por ejemplo, de otros sectores eventualmente, ¿no? Que están en esa disputa. Pero no es la audiencia la que trabaja. La audiencia es la materia que se utiliza. El trabajo que le da valor es el trabajo de los trabajadores que construyen las condiciones de captura de aquella audiencia. Aquella audiencia, cuando es capturada, tiene determinadas características que antes se definían a partir de las instituciones de investigación que cualificaban el público, etcétera, de manera que cada empresa participante en ese mercado, ¿no? Podría definir mercancías, audiencia diferenciadas para vender según los diferentes intereses
de los compradores. Hoy esto es todavía más desarrollado, ¿no? Porque los individuos que forman la audiencia interactúan con el sistema. Al interactuar con el sistema, dejan sus informaciones. Y cuando dejan sus informaciones, es más fácil de clasificarlos y definir para dónde van los mecanismos, pero no se puede confundir esto con el trabajo de la audiencia, que es una idea bastante, no sé cómo decir en español, una idea sin mucho apoyo en la realidad, ¿no? Bien, profe, ahora vamos a darle la palabra a Mateo de primeras, Alex seguiría después y la compañera Vivian de terceras. Esas tres preguntitas y yo creo que Vale. intentar limitar el tiempo, pues que sean muy concretas, pues por la premura de la batería del profe. Entonces, Mateo, adelante. Muchas gracias. Si ahí se escucha bien, les agradezco también por el espacio, profe César, pues por estar acá ayudándonos en este diplomado. Yo vi en la invitación de la sesión que una de las líneas de investigación que usted tenía con su grupo era respecto a la televisión en Brasil. Entonces quería preguntarle, Sí. digamos, que pues de pronto para pensarse hacer un estudio o algo parecido acá en Colombia, o bueno, más bien, ¿cuáles fueron como las rutas, la metodología y de pronto qué hallazgos o qué cosas nos podría compartir que considere relevantes? Sería solo eso. Muchas gracias. Sobre la televisión brasileña fue mi estudio más antiguo. Mi primer libro se llama Mercado Brasileño de Televisión y está publicado incluso en español también por una editorial pequeña de Buenos Aires, El Río Suena. Y es un estudio económico de la televisión en términos de cómo históricamente se constituyó el oligopolio de la televisión, de corte más microeconómico, pero también histórico y político. Yo he seguido el desarrollo de la televisión brasileña hasta muy recientemente. Ya en el siglo XXI dejé un poco de lado esto, yo sigo más o menos lo que los colegas producen, pero el tema interesante es cómo este sector va a interactuar con el sector de la Internet y de las plataformas digitales, qué es lo que está pasando por ahí, porque este es de hecho el gran problema que el sector de televisión y de radio enfrenta en este momento, ¿no? Yo creo que un análisis comparativo con otros casos es interesante. La propuesta teórica que yo tengo y de analítica que yo tengo en mi trabajo da para eso. En algunos lugares sí, o para algunos círculos, porque hay gente que... Listo, le damos la palabra entonces a Alex Londoño. Alex Londoño. Su mejor amigo. Tiene silenciado el micrófono, compañero. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Alex, muchísimas gracias a los profesores y al señor César por este espacio. Rápidamente y haciendo como enmarcar algunos conceptos para la pregunta. El marxismo que parte desde 1848 y hoy siendo 2024, hay palabras como la sociedad líquida, como las edades de la mirada, como una acción participativa de Falsborda, una escuela colombiana, el tema transhumanista. Entonces, este sinnúmero de variables que uno como comunicador
como, no sé, como comunitario, ¿sí? Se encuentra y estamos en un espacio en donde estamos analizando el marxismo y el poder. Yo estuve en de las últimas cortes que pudiesen tener sociología dentro de una universidad aquí en Colombia y había una que se llamaba Poder e Imagen. Que es un espacio donde Entonces el se les maestro Staiza hizo una muy buena labor porque nos enseñó que todos este tipo de elementos han de ponerse siempre en un contexto y en un diálogo como este. ¿Por qué? Ahora sí voy con mi pregunta. De acuerdo a las lógicas ontológicas del marxismo, en el hoy y el ahora, ¿cuáles serían esos puntos o temas sobre los cuales nosotros como comunica activadores o accionadores debemos tener presentes para montar y para poder contribuir a las líneas de la comunicación y la investigación en ello? Bueno, pues es una pregunta bastante difícil. Yo no sé qué decir, porque yo no estoy en esa punta del proceso, ¿no? Yo estoy pensando un poco en términos más teóricos y más generales. Yo, es decir, bueno, este trabajo de los comunicadores es un trabajo de mediación. Y como trabajo de mediación puede contribuir a un proceso de concientización de la clase. Para eso tiene que entenderse él mismo como parte de la clase trabajadora, porque el trabajo de mediación también es un trabajo y el mediador también es parte de la clase trabajadora con la cual se debe identificar. Este es el primer punto. El segundo punto es que él desarrolla un conocimiento particular, especial, que es de comunicación. Yo creo que este conocimiento, si él está en la perspectiva de la clase trabajadora y de los movimientos sociales, entonces este conocimiento debería estar a servicio de la clase trabajadora y de esa transformación. Por eso yo cité aquí el caso del teatro del oprimido, pero podría ser cualquier otra cosa, ¿no? En que se defina la posibilidad de una otra mediación. Una otra mediación significa la construcción de un otro sistema de mediación a servicio ya no de las estructuras de poder, pero del contrapoder que nosotros entendemos. Es lo máximo que yo te puedo decir a este respecto. Con relación a las otras teorías de corte postmoderno que tratan de explicar la sociedad, bueno, algunas yo conozco, otras yo no conozco, no sé qué te podría decir. Ese tema de la sociedad líquida y esas cosas yo no he leído, no puedo decir nada. He leído otras cosas que por lo general no me gustaron, ¿no? Tengo una limitación de tiempo para dedicarme a la lectura. Muchísimas gracias por la respuesta, César. Yo agradezco. Muchas gracias, maestro. Muy buena tarde. Vivian, La última pregunta, Juan. La última pregunta la tendré la compañera Vivian. No sé si puede activar su micrófono o la socializo por interno. Hola, buenas tardes. Bueno, Bueno, agradecerle mucho el espacio. Pues creo que es muy importante hacer estas claridades sobre la comunicación popular. Me parece importante respecto a esto último que su merced acotaba, pues eh, hacer énfasis en que en definitiva el papel del comunicador popular es ayudar a construir un sujeto político, eh, pues que discuta esas relaciones de poder que construye en el mundo en el que vivimos, pero sin dejar de lado que de todas maneras el trabajador de la comunicación, pues esos serían los términos del trabajo dignificante, ¿no?
pero el trabajador de la comunicación pues es también en este momento un trabajador en efecto esclavo del salario, y por tanto pues también víctima de esas relaciones de poder, ¿sí? Y en esa medida, mi pregunta iría más hacia el lado de la democratización. Me parece interesante plantear de qué manera hablamos de la democratización de la comunicación cuando estamos hablando de una democracia pues burguesa, ¿no? En últimas también, liberal. Y preguntarle a su merced de qué manera puede darse esa democratización cuando los medios de producción no pertenecen a los trabajadores de la comunicación y a la comunicación popular en sí. Entonces, haciendo énfasis en lo que su merced hablaba, digamos, la proliferación de canales de comunicación dentro de la Internet no significa que en realidad haya una democracia pues de la comunicación, porque en últimas pues siguen siendo dependientes de esa tecnología. Entonces, pues frente como a esa dialéctica, ese problema estructural, su merced, ¿cómo ve o qué plantea sobre la democratización de la comunicación? Bueno, esa es una pregunta muy fácil, porque de hecho no hay democratización de la comunicación, no existe en el capitalismo. El sistema es un sistema altamente concentrado y centralizado. Entonces, la democratización debería ser en el sentido de total libertad de expresión y total derecho a la comunicación de parte de todos. O sea, esto no es posible si el poder de la comunicación está concentrado en un oligopolio de 3 o 4 o 5 empresas, que es lo que ocurre. Entonces, con el desarrollo de Internet, hay una apariencia de democratización importante, porque aparentemente el aspecto de la interactividad que yo había comentado lleva a la existencia de muchas voces en la red, pero estas voces están en la red totalmente controladas, ¿no? Hay un control y una vigilancia permanente sobre todo lo que se dice y todo lo que se produce y que pasa a través de la red controlada por 4 o 5 grandes plataformas digitales. Nosotros con el caso Snowden, hay muchos ejemplos que dejan muy claro eso. La vigilancia sobre las comunicaciones de la presidenta Dilma en Brasil por parte de los poderes norteamericanos, de la presidenta de Angela Merkel, etc. Toda la gente sabe de eso. Que nuestra comunicación es totalmente transparente para los poderes, y que la comunicación que realizan los poderes es totalmente estratégica, y nosotros solo tenemos la posibilidad de ver aquello que está liberado. Hay un sistema de censura brutal que se puede ver ahora de forma muy clara con el tema de las guerras, de la guerra de Ucrania, de la guerra ¿no? Del genocidio de Palestina, ¿no? Nosotros estamos viendo todo el día cómo la comunicación es absolutamente controlada y estratégica a nivel. Entonces no hay democracia. Y además, otra cosa, si no hay democracia de la comunicación, tampoco hay democracia. Sí, por No es eso, posible ¿cómo se hace existir para una verdadera que democracia exista eso? si la comunicación de masas está completamente controlada. Esa es la situación. Eso es lo que hay que cambiar. O sea, cambiar esto no es un problema solamente de comunicación. O sea, cambiar esto significa o exige formas de comunicación popular invisibles al poder
y formas de organización que garanticen la transformación social en su conjunto. Y de la comunicación viene junto. ¿Ok? Listo, profe. Profe, ya si quiere para cerrar y para despedirnos, pues efectivamente con lo que venía hablando sobre el qué se debe cambiar, está la pregunta inevitable del cómo hacerlo. Estamos reunidos 30 comunicadores en este diplomado. ¿Cómo hacer? ¿Cómo aportar? ¿Cómo contribuir? ¿Cuál es ese qué hacer en ese camino que su merced traza y que pone muy claro que debe ser de cambio? Y con esta, pues ya ahí sí podemos ir despidiéndonos. Perfecto, ya vamos cerrando. Entonces, al final fue 1 hora y media. Y lamentablemente es que la internet aquí en mi computador no está funcionando. Por eso yo tuve que conectarme por el teléfono, es un poco cansativo. Y ya, bueno, ya se va la batería de cualquier forma. Pero a mí me gustó mucho la contribución que ustedes pueden dar, ¿no? Contestando un poquito rápidamente la pregunta, es lo que ustedes están haciendo ya. Porque al final, cada uno tiene su vida y cada uno tiene que desarrollar sus estrategias de supervivencia en los días de hoy. Eso es muy difícil. Entonces, cada uno va a buscar su trabajo y cada uno va a servir a un determinado patrón. Lo importante es que tenga claridad y que pueda desarrollar su propia conciencia y ver cuáles son las brechas que deja el sistema para actuar en un sentido constructivo, ¿no? Lo fundamental es reconocerse como clase trabajadora y como clase trabajadora ayudar con su cuota a la organización y a la concientización del conjunto, ¿no? Yo creo que eso es lo que se puede pedir, no solamente a los comunicadores, pero a todos los trabajadores en general, ¿no? Que tienen sus sindicatos, tienen sus actividades políticas y organizativas, y es eso. Con la especificidad de que nosotros estamos en un campo de la comunicación que es un campo por sí mismo creador de comunidad, ¿no? Creador de comunicación y de comunidad. Entonces esa es la perspectiva que yo les dejo y les agradezco mucho la invitación una vez más. El trabajo que ustedes están haciendo ya hace años es un trabajo muy importante y yo espero que sigan así y poco a poco vamos construyendo una alternativa. Muchas gracias. No, profe, siempre gracias a usted. Lo que le decía al inicio, para nosotros siempre va a ser un honor como organización de comunicadores populares contar con su participación en este tipo de escenarios. Seguiremos construyendo comunicación y organización alrededor de la comunicación, recordando ese lema que construimos de comunicar la organización, organizar la comunicación, que para nosotros es una de nuestras banderas como proceso colectivo. Entonces, pues no siendo más, muchísimas gracias a todos los participantes, a todos los asistentes que estuvieron aquí presentes de forma virtual y remota, pero muy pendientes de lo que nos tenía por conversar el profe César y por enseñar. Muchas gracias de nuevo, profe. Chao, un abrazo. Muchas gracias, feliz tarde. Chao, chao. Muchas gracias, profe. Feliz tarde.